Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. ¿Y de qué manera? Dejando tu pregunta en el WhatsApp que ves en pantalla o en nuestras redes sociales. Y la puedes hacer en video, porque te queremos ver y nuestro equipo va a tratar de dar respuesta. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas que habitualmente nos preguntas y que te preocupan, que es la pérdida de la capacidad cognitiva. Con el paso de los años, ese miedo que tenemos a perder la memoria, la capacidad de razonar. Y los datos nos dicen que 1 de cada 8 mayores de 65 años padece Alzheimer o algún tipo de demencia. Por eso hoy nos va a visitar un profesor, el doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo, nos va a estar dando pautas sobre cómo podemos prevenir las demencias. Y además el noticiero médico con información científica de la última semana. Y claro que sí, nuestro equipo, que lo recibimos con un gran aplauso. Y hoy con invitada, con panelista invitada y vos rodeado. Yo bien rodeado, bien la verdad. Rodeado, muy bien rodeado. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Tenemos Delphi? un reemplazo de marca, que por suerte no. Nuestra Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Hoy con qué tema? Hoy voy a traer de nuevo un experimento, ya que me pidieron y sé que les gusta, pero con un tema importante que es la resistencia a la insulina. Es causa esto de muchas enfermedades no transmisibles, posibilidades de desarrollar enfermedades cardiometabólicas, entonces es muy importante entender qué es, cómo es su tratamiento y cómo ayudar a la misma, porque también es la principal causa de desarrollo de obesidad, un tema que nos preocupa. Nos vamos a meter en la resistencia a la insulina, entonces quédate prendido en la televisión pública, aprovechá para ir dejando tus preguntas que las podés hacer en video. Gaby Lapman, nuestro cardiólogo, hoy en el centro del panel. Hoy en el centro, siguiendo el tema de insulinoresistencia, vamos a hablar de diabetes y riñón. Había quedado de uno de los programas, así que se lo debemos. Sé que hay mensajes que quieren saber más sobre qué relación hay entre la diabetes y la enfermedad renal. Así que vamos a profundizar la nefropatía diabética. Y hoy completamos el panel con la pediatra Evangelina Cueto. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, ya sos parte del equipo. Estuvo como invitada y hoy como parte de nuestro equipo que habitualmente está en la mesa, en el staff de ADN Buena Salud, para dar respuesta a tus preguntas. Pero además nos traes un tema. Totalmente, porque todo se relaciona con todo. Vamos a hablar de alimentación infantil para prevenir justamente las cosas que acá los compañeros de panel están contando. Muy importante hablar de alimentación en las infancias, cómo inciden los ultraprocesados, la publicidad y demás en esto que empieza a ser un hábito que necesitamos construir mejor para las infancias y para las adolescencias. Vos sabés que en esa silla donde estás vos, habitualmente está nuestro psicólogo, marca registrada, licenciado Marcelo Rabinovich, y él nos hace pensar que está muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. Y siempre nos deja algún tipo de ejercicio. Y hoy, como no está, nos lo manda un video. A ver, ¿lo vemos? Desafío de pensamiento lateral para la gente de mente. Hay un caracol que está en la base de una pared que mide 10 metros y tiene que llegar justamente a la parte superior. Todos los días sube 2 metros, pero a la noche, al dormirse, se desliza 1 metro hacia abajo. La pregunta es cuántos días necesita para llegar justamente a la parte superior. Muy sencillo. Muy sencillo, nos dice marca registrada. Ustedes en su casa piensen, este caracol que sube durante el día 2 metros, baja 1 y tiene que llegar a 10 metros. ¿Cuántos días tarda? Acá veo a Delphi haciendo con las 2 manos enteras. Yo dije que no iba a jugar más, pero bueno, tenés que último. jugar. ¿Cuántos días? 10. 10 días, dice Delphi. 10. 10. 10. No, chicos, no. Vamos a pensar de nuevo, ¿no? Si sube 2 y baja 1, va avanzando 1 por día. Sube 2. Baja 1. Baja 1 cada día. Tiene que llegar a los 10 metros. No, en el día 9. El último día, claro. En el día 9 llegó a 8 metros cuando arranca el día. 9 días. Sí, son 9. 9 días, porque ese día, el noveno, subió durante el día 2, llegó a los 10 metros. Tremendo. ¿Entendimos? Entendimos Está bien, perfecto. ahí quedó Depende si la clarísimo. noche es las 9 o las 12. Bueno. Porque si se duermen las 9, baja esos 2. Siempre le querés encontrar la... Salvanos el del huevo. fin, salvanos del fin. Pero bueno, está bien. ¿Se lo damos ganado a marca registrada? Sí, sin dudas. Lo ganó marca registrada y nosotros ya nos metemos con el informe de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que se manifiesta como un deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Es la causa más común de demencia y se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. Afecta a todos los grupos sociales y no hace distinción de género.
Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se relacionan con la pérdida de memoria, confusión, dificultades en el lenguaje y el razonamiento, desorientación en tiempo y espacio, problemas para llevar a cabo actividades habituales y cambios en el comportamiento, el humor y la personalidad. Para prevenirla es importante la ingesta de ácidos grasos y de vitaminas E y B, como así también evitar fumar, mantener la mente en acción, evitar el aislamiento y realizar ejercicio físico. Si bien su evolución es lentamente progresiva hacia el deterioro, hay medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas cuando la enfermedad progresa y de este modo mejorar la calidad de vida del paciente. Y para profundizar sobre este tema, tenemos en los estudios de ADN Buena Salud la presencia del doctor Alejandro Anderson. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Entendiendo de qué se trata Alzheimer, las demencias, ¿lo podrías definir para que la gente del otro lado entienda de qué es lo que estamos hablando? La enfermedad de Alzheimer es la principal causa del deterioro cognitivo, de todo lo que tiene que ver con tener trastornos de la memoria y de nuestra capacidad de pensar, de razonar, de organizarnos y de emitir juicios, o sea, de usar nuestra computadora. La verdad que hay un término muy general que es la demencia. Demencia es deterioro cognitivo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la demencia con el Alzheimer? El Alzheimer es la principal causa. El 60-80% de los pacientes que tienen demencia la tienen por culpa del Alzheimer, que es la enfermedad degenerativa del sistema nervioso número 1. Y si tenemos que tratar de identificar, o del otro lado, uno de los grandes miedos que hay, y yo lo reflejaba al principio del programa, porque son preguntas que habitualmente recibimos, esos olvidos que suelen darse con la edad, ¿cuándo tienen que llamar la atención de quien lo padece o son cuestiones habituales de la edad? Mira, algo como didáctico que podemos hacer es decirle a la audiencia que una cosa es tener un olvido benigno. No me sale tal nombre, no me acuerdo tal película, pero al rato me lo acuerdo. Lo tenía dentro de mi cabeza, pero el acceso a la información está un poco más lento. Eso se llama olvido benigno. Ahora otra cosa es cuando ese dato no lo recuperas nunca, que a eso le decimos olvido patológico. Entonces, esa es una manera, pero en realidad los pacientes vienen al consultorio o vienen con la familia y muchas veces vienen preocupados, ellos o la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Una buena evaluación neurocognitiva, que es un test donde le medís la memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, o sea, ves cómo está funcionando esa computadora. Haces una buena foto de la cabeza, resonancia o tomografía, algún electroencefalograma, un buen análisis, una buena rutina de laboratorio, donde vemos muchos de los temas que recién estaban comentando, muy importante todo el tema de las vitaminas y los nutrientes, y ahí podés tener un diagnóstico de si tiene o no un deterioro cognitivo y si puede ser o no por la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que suele predominar o arrancar en este tipo de cuadros? ¿Esos olvidos de lo reciente o me empiezo a olvidar de cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás? En general, lo que tenés archivado en la cabeza lo tenés muy bien grabado. Lo que te cuesta es grabar cosas nuevas. O sea, quiero decir que yo converso con alguien que empieza a tener el problema y le pregunto, pero incluso por cosas muy alejadas que hizo cuando era chica y estaba en el colegio, es una mujer, pero le puedo preguntar, y la semana pasada, y hoy a la mañana, y eso no lo tiene porque no se le graba. La capacidad de grabar, de archivar nueva información es lo primero que se resiente, esa memoria de corto plazo que se le dice memoria de trabajo. Y estos datos que yo daba al principio, de 1 de cada 8 mayores de 65 años que padece alguna demencia o Alzheimer predominantemente, ¿son así? ¿Podemos reducir eso? ¿Qué es lo que está pasando que tenemos esa cantidad de casos? Por lo pronto hay un tema importante. Cuando uno ve las cifras en el planeta y te dicen, mirá, tenemos 50 millones de personas con demencia, Alzheimer, en todo el mundo, y para el 2030 vamos a tener 80 millones y para el 2050 vamos a tener más de 130. Uno dice, ¿pero por qué? Porque aumenta la población, pero además aumenta el promedio de edad de la población, porque el Alzheimer y la demencia son edad dependiente. A mayor edad,
mayor chance. No es lo mismo tener 60 años que tener 85. Vos imaginate, a los 60 años, 6%, 8%, a los más de 65, más del 10%, pero a los 85 años es el 33% de la población que tiene algún deterioro cognitivo. ¿Qué hacemos para bajar entonces esa chance que va aumentando con la edad? Lo más importante desde el punto de vista epidemiológico, y no basándonos en medicamentos, son los hábitos saludables. Quiero decir, uno tiene que tener rutina de actividad física, aeróbica, de movilidad, de fuerza, de equilibrio. Uno tiene que tener rutina de actividad cognitiva, todos los días aprender algo nuevo. También hay que tener actividad social importantísima, porque yo le quiero contar algo a alguien y entonces me hago la película de cómo se lo tengo que decir y después lo tengo que escuchar. O sea, la actividad social es muy importante y requiere más de lo que uno se imagina. Después está la actividad manual. También hay que dormir bien, hay que tener un sueño con buena arquitectura, hay que descansar, que es el horario en el cual el cerebro se renueva, se prepara para el otro día y se limpia de todo un montón de tóxicos que se acumularon por el trabajo del día. Y por supuesto, una dieta rica en nutrientes. Es muy importante a partir de determinada edad, porque piensen ustedes que estamos hablando de enfermedades de edad dependiente, quiere decir que el proceso de envejecimiento tenemos que lograr que sea lo más lento posible. No nos vamos a escapar, pero hay que hacerlo lo más lento posible. Eso va entre los 55 y los 75 años. Tenemos que transitar eso muy bien. Para ese momento es importante suplementar la dieta, porque no nos alcanzan en general los nutrientes que contiene la dieta. Y estabas hablando de pilares que hacen al estilo de vida, y uno de los referentes de estilo de vida en el país lo tenemos en el panel, que es el doctor Gabriel Lapman. Querías preguntar, Gaby. Sí, un gusto, Alejandro, la verdad que muy nutritiva tu charla. Quería saber bien, en base a los nutrientes, el poder del omega 3 que estábamos hablando, y porque mucha gente no consume ni pescado, y después, ¿qué hábitos, además de los que comentaste, porque vemos una explosión de diabetes, de enfermedad renal, todo eso también puede detonar en Alzheimer o demencias? El omega 3 es uno de los productos más importantes para utilizar como suplemento. Tiene que ver con nuestra historia evolutiva, porque gracias a este tipo de aceite, de grasa buena, nuestro cerebro y nuestras neuronas crecieron evolutivamente en el hombre primitivo. Claro que la dieta que tenemos hoy no es la misma. Por eso es que tenés que obtenerla a través de otro camino, porque en general en lo que vos tenés, digamos, como comida habitual, no obtenés esa cantidad de omega 3 con los subcomponentes que tienen que tener. Por el otro lado, también es importante tener en cuenta, y hablando de la dieta actual, que el exceso de harinas se sabe que te perjudica. El exceso de harinas envejece a mayor velocidad el cerebro. Las harinas realmente, en gran parte, sobre todo las de absorción rápida y las muy refinadas, no son necesarias. Todo lo que te genera un índice glucémico elevado luego de alimentarte y todo lo que hablaban ustedes de la insulina, la resistencia, todo eso nos perjudica. Tenemos que evitarlo. Y por eso es que tenemos que utilizar esta información para saber cómo prevenir nuestro deterioro cognitivo. Esto que está hablando el doctor va a ser tema del programa de hoy, así que quédate porque vamos a estar hablando y haciendo un experimento específicamente de la resistencia a la insulina. Ni hay que hablar del omega 3, lo que hablamos programa tras programa, lo que nos está faltando este nutriente en la alimentación, y muchas veces lo que nos lleva es a la necesidad de suplementar, y sobre todo este componente que nos menciona el doctor, el DHA, para cuidar nuestro cerebro. Pero para ir cerrando, Doc, la nota que realmente nosotros estamos aprendiendo mucho al lado de usted, es qué mensaje le podemos llevar a la gente como conclusión final de este encuentro que tuvimos en ADN Buena Salud. Bueno, lo más importante es tener hábitos saludables, que son los que estuvimos comentando. Cuanto antes los hagas, mejor. Nunca es tarde para retomarlos. Pero, como es la medicina, siempre es preferible prevenir a estar encima de la enfermedad y tratarla. Entonces, si vos en la vida cuidaste tu cuerpo, tu cerebro va a estar mejor. Mente sana,
en cuerpo sano. Entonces tenés que tener buen peso, tenés que tener buena nutrición, tenés que cuidarte, tenés que ingresar todos los nutrientes necesarios, tenés que tener un nivel de estrés fisiológico. Todas estas cosas terminan repercutiendo en el cuerpo y en el cerebro. Hoy en día se habla mucho de las dietas antiinflamatorias, hay un montón para conversar sobre esto y esto es lo más importante. Por supuesto que después los médicos tenemos elementos para poder estimular a las neuronas de los circuitos de la memoria, las neuronas que tienen que ver con la atención, hay fármacos, hay mucha investigación en Alzheimer. En el Alzheimer se te deposita una sustancia que te pegotea las neuronas entre sí y se están diseñando anticuerpos monoclonales para tratar de limpiarlo, pero podemos actuar antes que esto y bajar en más de un 50% la tendencia al deterioro cognitivo solamente cuidándonos dentro de los hábitos, teniendo hábitos saludables. Muchas gracias, doctor Alejandro Anderson, por su visita y la claridad para explicarnos y profundizar sobre este tema tan importante. Pero ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. ¿De qué manera? Con sus preguntas, llamando, dejando su video en el WhatsApp que aparece en pantalla y en nuestras redes sociales. Así que te quiero ver tu pregunta. Vamos. ¿Esto que venía noticiero? ¿Dónde están las dañino que generan las harinas refinadas, lo malo que puede generar a uno el consumirlas en exceso y con qué uno puede reemplazarlas si lleva una vida de deporte para ganar energía durante el día. Veníamos hablando de la importancia de disminuir el consumo de harinas y de ultraprocesados. Nos lo decía el doctor Anderson. Ahora vamos a tener la voz de nuestra licenciada Delfina Zimmerman. Ya nos adelantó un poco el doctor. Yo creo que lo primero es diferenciar que el consumidor, el paciente está consultando la diferencia en realidad entre las harinas y los procesados. Porque uno puede hacer una harina quizás de un garbanzo, puede hacer harina de garbanzo, puede hacer harinas de cereales muy nutritivos como el centeno, la cebada, la quinoa. Entonces a veces el concepto harinas en realidad no abarca todo lo que nosotros tenemos que apuntar. El problema no es un pan. Porque un pan puede ser una harina de un cereal bueno, con un montón de fibra, con un montón de nutrientes, hasta con proteína, que nos va a ayudar a tener una salud completa, más si hacemos deporte, como consulta él. El problema es el pan que te dura un mes a temperatura ambiente, que más allá de la harina refinada que tiene, que posiblemente sea de trigo, que quizás es transgénica, tiene un montón de agregados, azúcares, grasas ocultas, aditivos, conservantes, que hacen que en realidad un pan que yo compro fresco en la panadería y dura un día, porque al día siguiente está duro como una piedra, me dure entre 1 y 2 meses a temperatura ambiente. Entonces ahí está en realidad el foco y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Sí, o sea, pasa también por identificar bien la calidad de ese hidrato de carbono, porque no hay que demonizarlo. Si el hidrato de carbono es parte fundamental de la energía que necesitamos y más en este caso. Exacto. Sí, por eso entonces en realidad el foco no está en las harinas, sino en la calidad de las harinas o del carbohidrato que estoy consumiendo. Por ejemplo, si hago deporte que necesito energía, como dije recién, cereales integrales están muy buenos, las legumbres están muy buenas, las frutas que tienen fibra, que tienen un montón de vitaminas y minerales, también está bueno sumarlo en la alimentación e ir más por ese lado, y alimentos reales. Leer etiquetas, ver pocos ingredientes, siempre va a ser la clave para llevar una alimentación más saludable, poder entrenar y sentirnos bien. Respuesta súper completa de nuestra Nutri. Y vos seguís dejándonos preguntas en el número de WhatsApp que aparece en pantalla y en nuestras redes sociales. Leo tu pregunta, a ver si aparece en pantalla, que el sistema va a seleccionar la pregunta y aparece. Dice que soy de Mendoza, me sacaron la pastilla de la presión porque se me bajaba de más. Estoy bien, siempre en 120/80. ¿Me tengo que preocupar? Va a responder nuestro cardiólogo, el doctor Gabriel Lasman. Bueno, Milton, la verdad que es interesante esta pregunta debido a que mucha gente a veces está sobremedicada y realmente si los valores están normales no tendría criterio justamente de medicación. Sí, de estilo de vida, sostener tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la curva J de la hipertensión arterial. La curva J habla, si está por encima de 140/90, empiezan a aparecer muchos eventos. En cambio, si están por debajo de este valor, 120, a veces 100, puede aparecer también eventos. O sea, puede haber una ACV isquémica, o sea, no tenés que tener medicación, no es la solución. La solución está correcta si está esa tu presión, es estilo de vida, alimentación, ejercicio y podés sumar algún suplemento y hasta ahí. Ahí estamos hablando de valores de tensión arterial.
normales que si los puede controlar sin medicación, bárbaro. Ahora, si tenés valores superiores, como mencionaba el doctor Lapman, y estás medicado, es fundamental mantener la medicación. No hay que tenerle miedo a la medicación porque el controlar la tensión arterial es algo fundamental porque va a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí, el famoso asesino silencioso. El 4% de la población medicada tiene controlada la presión arterial. Así que es alarmante la cantidad de eventos que aparecen por justamente mal medicación y a veces por la sobremedicación. Así que está perfecto lo que estás haciendo, continúa con un estilo de vida saludable. Y nos vamos a meter en el noticiero médico, las noticias más importantes de los últimos días. Y nos habla de que una prueba sencilla está relacionada a tu calidad de longevidad. Una prueba sencilla para las personas mayores que desean evaluar rápidamente que también están envejeciendo es ver cuánto tiempo son capaces de pararse sobre una pierna. Esta prueba fue la que mejor funcionó para correlacionar la calidad de envejecimiento en un nuevo estudio publicado por la revista PLOS ONE. Una prueba muy sencilla y que podés hacer en tu casa. Vamos a hacerla acá, David. A ver, dale. Es parado con una pierna y hay que aguantar. A ver cuánto aguantamos. Tenemos que aguantar. Hay que aguantar. Más de un minuto y ustedes la pueden hacer en su casa. Ahí. Y nosotros tenemos que hablar y desarrollar la noticia, es el desafío. Así. Yo ya empecé a temblar. Estás temblando, Y luego empiezo a caer para un costado. Bueno, eso habla de la calidad de la forma en que estamos envejeciendo. Musculatura. La musculatura. Si uno se para sobre la pierna que domina, que va generalmente es contraria a la que vos utilizás. Si vos sos diestro, tu pierna de apoyo es la izquierda. Mirá que los dos decidimos hacer este ejercicio sobre la pierna de apoyo. En general esa es la que nos da más estabilidad. Yo mientras voy hablando, eso también es un factor que puede ayudar a generar más desequilibrio. Pero esto, sencillo, puedes hacer en tu casa y si aguantás más de un minuto, está hablando que tenés una buena calidad de longevidad. Sí, vos sabés que todos los ejercicios físicos siempre se asocian a mayor longevidad. Es interesante, ¿no? Nunca lo hice, me parece que ya está. Viste, Milton estaba compitiendo. Le gané al doctor Lapman. Yo voy a seguir. A ver, seguí. Porque esto nos marca. Mirá, y a medida que voy desarrollando, ya estoy más seguro. Claro, si vas en contra también el calzado, ¿no? Es bueno, importante. es importante. Pues esto nos habla de dos factores que son fundamentales en el envejecimiento. Uno es la calidad de los músculos y la otra es el equilibrio. Sí, sin dudas hay algo que, digamos, está bien notorio. La gente que hace más ejercicio vive más y mayor cantidad de años. Tener los músculos bien, tener los huesos fuertes. Me levanta el pie ahora, ¿qué hizo trampa? No, subí, bajé. Pero hay que durar más de un minuto. Ya no sé cuánto voy, de hecho sigo. Milton sigo en la misma posición con la cual arrancamos este noticiero médico y lo que sabemos, además de la importancia de los músculos, la importancia de la estabilidad, es cuidar nuestro ADN. Poder, desde el estilo de vida y desde la suplementación, esto lo hemos hablado, Gaby, de los trabajos que nos hablan, de que podemos estimular lo que son los genes protectores, los genes de las sirtuinas. Sí, las sirtuinas. Es un tema muy importante. Hoy en día tenemos un suplemento que realmente forma parte hoy de ese vademecum de la longevidad. De hecho, la otra vez estaba viniendo en un avión y una señora me dice, doctor, bióloga del CONICET, doctor, estoy tomando telomerina hace 3 meses. Es una investigadora neurocientífica. Entonces estuvimos hablando en el avión justamente de este tema, sirtuinas, telomerina. ¿Y qué son las sirtuinas? Son proteínas muy importantes que nos sirven a nosotros para proteger la salud cardiovascular, para proteger, por ejemplo, hay un estudio muy interesante, Milton, sobre telomerina NAD+, y lo que es insuficiencia cardíaca, longevidad. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de estilo de vida y suplementación, ¿no? Hoy es algo que es infaltable. Telomerina NAD+, tiene varios aportes, efecto antioxidante, porque actúa sobre sirtuinas, actúa sobre la salud mitocondrial, actúa sobre la formación de este NAD+, que quizás mucha gente no lo sabe, pero es la energía vital, que básicamente nos va ayudando. De hecho, estábamos hablando también con el doctor Anderson, el tema de la fatiga crónica, síndromes de fatiga crónica. Hay un estudio que compara 2 grupos, un grupo que tenía telomerina y otro que no, con fatiga crónica los 2 grupos, y el aporte de telomerina resolvió el tema de la fatiga crónica, obviamente descartando toda patología orgánica. También tenemos mucha información sobre la neurolongevidad, muy interesante a nivel neuronal, muy interesante sobre la inmunidad. Así que verdaderamente el aporte de telomerina NAD+,
hoy es un descubrimiento muy interesante del laboratorio Framingham que en el 2022 le llevó a un premio sobre innovación en longevidad. Porque sabemos que se puede hacer mucho desde la nutrición. Hoy la ciencia nos viene mostrando y demostrando que desde el aporte nutricional, en este caso con el agregado de telomerina, que es un suplemento, podemos desarrollar estabilidad en el ADN y evitar el desarrollo de las enfermedades propias del envejecimiento. Lo estuvimos hablando recién con el Alzheimer. Tal cual. La enfermedad cardiometabólica, todas las patologías que se te crucen en la cabeza en general, las patologías crónicas, están relacionadas al envejecimiento y hoy, con estilo de vida y la suplementación con el agregado de telomerina, vamos a dar una protección adicional a nuestros genes y eso es lo que nos viene marcando la evidencia científica. Y hubo más noticias en esta semana muy importantes y relevantes y nos habla de algo que nosotros combatimos programa tras programa, los ultraprocesados que cada vez están más presentes en nuestra mesa. Un nuevo estudio publicado en una edición reciente de la revista Journal of Nutrition confirma que los alimentos ultraprocesados representan la mayoría de las calorías que se consumen en los hogares. El porcentaje de este tipo de alimentos consumidos en casa aumentó del 51% en 2003 al 54% en 2018. Vale recordar que los alimentos ultraprocesados están relacionados con las enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes tipo 2. ¿Qué hacemos, Delphi? Más de la mitad. Hablamos todos los programas. Todos los programas estamos hablando y más de la mitad de la población sigue con la presencia del ultraprocesado en su dieta diaria en los argentinos y en el mundo, porque este trabajo es de los Estados Unidos. Yo creo que el problema, más allá que lo hablemos un montón, es terminar de entender qué es un ultraprocesado, porque a veces ahí se genera confusión. Si yo te digo ultraprocesado, ¿qué te suena? ¿Qué alimento se te ocurre? Todo lo que es paquete, en general uno piensa en eso, nada más. Claro, la gente lo relaciona ¿qué? A una papa frita, sí, a una galletita, a todo lo que es, digamos, más industrializado o que tiene relación a no ser saludable. Pero dentro de muchos productos que creemos saludables o que no son ultraprocesados, por ejemplo lo light, muchas cosas descremadas o muchas cosas que, no sé, el nutricionismo lo que hace es poner alto en fibra. Entonces, como te pone alto en fibra, uno cree que es saludable o que no es un procesado. Pero eso en realidad no determina que no es un procesado. Determina que le pusieron más fibra, que está buenísimo, pero quizás en sus ingredientes tiene más de 6 ingredientes. Tiene 8, tiene 10, puede tener fibra y puede tener azúcar. Entonces, hoy tenemos los hexágonos que nos ayudan a darnos una idea que para mí muchas veces genera confusión y por eso es que cada vez también tenemos más consumo de procesados por más de que haya más conciencia. Lo que yo recomiendo hacer del otro lado es agarrar cualquier producto que estés por consumir o cuando hagas las compras y leer los ingredientes. Los ingredientes es lo que nos va a marcar si es un producto más natural o más procesado. Yo creo que hay algunos ingredientes que, más allá de los que son químicos agregados para darle estabilidad al producto, que tenés que tener muy presente. Uno es la concentración de azúcar, la concentración de sal y de grasas saturadas. Me parece que viendo eso a nivel macro, tenemos una noción de qué alimento nos puede estar generando daño o no. Sí, pero también hay otras cosas a tener en cuenta. Obviamente. Por ejemplo, los ingredientes se ordenan de mayor a menor en orden decreciente. O sea, el primer ingrediente es lo que más tiene. Si yo estoy eligiendo, por ejemplo, no sé, una granola, que es un mix que la idea es que tenga cereal, frutos secos, y el primer ingrediente es azúcar, o a veces se ve como jarabe de maíz de alta fructosa o glucosa con diferentes nombres, pero es azúcar, quiere decir que en realidad lo que más tiene ese cereal o esa granola es azúcar. Por más de que la granola quizás sea un producto que uno cree saludable, es un ultraprocesado por los ingredientes que tiene. Y ni hablar de los edulcorantes, de los aditivos, de los conservantes, de todo lo que vean con números. Eso determina que es un ultraprocesado y eso es lo que tenemos que intentar reducir. Bueno, elegí alimentos reales, naturales, ayudarnos a bajar este porcentaje que nos está mostrando este trabajo científico. Y quédate en la televisión pública porque en un ratito volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud y nos vamos a meter en la resistencia a la insulina. Estuvimos hablando de las consecuencias que tienen esos picos de azúcar en sangre. ¿Y qué es la resistencia a la insulina?
Para eso nos metemos ya con la licenciada Delfina Zimmerman. Vengan, acompáñenme. Y tenemos una mesa con alimentos y con un experimento. Vuelven los experimentos de Delphi. Vamos a hacerlo de una manera muy práctica porque creo que es algo que solemos escuchar mucho también como causa y consecuencia del sobrepeso y la obesidad, y es un tema que tengo constantemente en consultorio, que a veces entender que hay una cuestión también hormonal, genética, metabólica que también dificulta el descenso de grasa, y una de ellas es la resistencia a la insulina. Vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Tenemos primero los alimentos. Estos alimentos que tenés acá son los que nos generan aumento del azúcar en sangre. Cada vez que consumimos un alimento, nos aumenta el azúcar en sangre. Exacto. Acá tenemos básicamente hidratos de carbono, generalmente simples, a base de harinas o refinados. Bien, ¿eso qué genera? Un aumento del azúcar en sangre y generalmente en picos. Y acá vengo con el ejemplo de cuando aumenta el azúcar en sangre. ¿Qué pasa? En mi sangre tengo más glucosa. Esos alimentos que tenés ahí son alimentos de alto índice glucémico. Exacto. Es decir, que los consumimos y rápidamente aumenta el azúcar en sangre. El índice glucémico es una medida que nos dan algunos alimentos que se relaciona en la velocidad que tiene para aumentar el azúcar en sangre. Y entonces, cuando nos aumenta este azúcar en sangre, aparece el experimento. Exacto. ¿Por qué es dañino esto? Porque se eleva muy rápido y hay quien tiene que aparecer al rescate para bajar ese azúcar en sangre, la insulina. Bien, es parte de esto que vamos a explicar hoy, que es la resistencia a la insulina. Cuando la insulina, que es una hormona que se crea en páncreas, funciona como corresponde, cuando se eleva el azúcar en sangre, viene la insulina. Lo estamos graficando con una jeringa. La insulina, obviamente, la produce el páncreas y va a disminuir el azúcar que tenemos circulando por nuestras arterias. Entonces acá lo que hace la insulina es tomar ese azúcar que está circulando y ¿qué hace? ¿Y qué hace? Lo lleva a los órganos, la reciben nuestras células. Todos nuestros órganos necesitan azúcar para vivir, el cerebro, el músculo, el riñón, entonces se los va entregando. Es la energía de nuestras células. Todos. O sea, por eso hablábamos antes que en realidad, en su medida y en una buena calidad, el hidrato es necesario, porque básicamente parte de nuestras células, nuestros órganos, reciben y usan la energía de los hidratos de carbono, del azúcar que está en la sangre. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una resistencia, cuando está esta condición, esta patología, yo elevo constantemente el azúcar en sangre, pero hay un problema que mis células, pasa lo siguiente, viene la insulina, intenta agarrar este azúcar en sangre, lo lleva a los órganos, a las células y hay una resistencia. No lo toma, no ingresa. Al ingresar primero, el músculo, el órgano, no recibe energía. O sea, la resistencia, para hacértelo fácil, es esa dificultad que se encuentra la insulina para meter el azúcar, la glucosa, dentro de la célula. Y entonces empezamos a tener mucha insulina circulando. ¿Y qué consecuencias trae? Tenemos dos problemas. El primero, que no recibo suficiente energía en los órganos que lo necesitan. Y en segundo lugar, tengo mucha insulina en sangre. Y esta insulina y el azúcar, que no la logro terminar de bajar. Esto genera una predisposición al desarrollo de diabetes tipo 2, pero también cuando está la insulina pensá que también es una hormona medio policía que está cuidando nuestra grasa. Porque cada vez que ingresa energía externa, el mensaje que da es: no usemos la grasa interna porque viene energía. Si constantemente la insulina está alerta, dándole un mensaje al cuerpo que hay energía, el cuerpo no usa grasa acumulada. Al revés, piensa que no tiene y genera más, guarda más. Entonces, ese es el problema con la resistencia a la insulina y por qué cuesta descender la grasa y bajar de peso cuando está esta condición. Por eso hoy vemos en los tratamientos de obesidad y sobrepeso que se tienden a focalizar en esta situación, en la resistencia a la insulina, porque, como nos está explicando, genera que se acumule más grasa, no utilizamos la grasa que tenemos y además nos genera apetito. Se corta el circuito de saciedad por esta hormona insulina que está circulando en exceso. Es todo un círculo vicioso que va generando, o sea, es causa y consecuencia una de la otra. Los picos de azúcar de sobrepeso, el sobrepeso de los picos de azúcar y la falta de saciedad. Entonces hay que hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer algo al respecto. ¿Qué hacemos? Es prevenir y también en el tratamiento poder mejorarlo. A ver, lo que hablamos siempre, pero no, es importante siempre recordarlo, la actividad física. La actividad física ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, sensibiliza, digamos, esa respuesta que tienen los órganos.
Obviamente evitar los picos de azúcar en sangre, evitar que se dispare la insulina, entonces siempre sumarle fibra a la alimentación, sumar proteína para evitar y amortiguar esos picos. Y después siempre tenemos complementos también, digamos, desde la nutrición, con vitaminas, minerales que nos pueden llegar a ayudar de una manera natural a regular esto. Por ejemplo, los inositoles. Ok, los inositoles, nosotros hablamos en el noticiero de algún programa anterior de un trabajo científico muy interesante que focalizaba el inositol original, que se conoce como metacitol, el metacitol como una ayuda para bajar la resistencia a la insulina, para sensibilizar a esa célula y que pueda recibir la energía que nos estás mostrando en este ejemplo. Exacto. Acá en Argentina sí se conoce como metacitol, que también es un activo que se usa para mejorar el síndrome ovario poliquístico, está relacionado con la fertilidad, pero tiene mucha evidencia científica para mejorar la resistencia a la insulina y en consecuencia mejorar el metabolismo y el sobrepeso, que es también, digamos, lo que buscan mucho de mis pacientes. Te voy a mostrar cómo funciona el metacitol, cómo es que termina ayudando. Cuando aparece, digamos, este azúcar en sangre, el metacitol va a ser una ayuda, va a complementar todo lo que venimos diciendo y va a ayudar a generar más sensibilidad a la célula. O sea, va a permitir que ingrese este azúcar en la célula. Se ve cómo puede entrar. Claro, que acá lo estamos graficando, ¿no? Mismo, con una aguja, con una jeringa, pero en Argentina está en cápsulas. Son cápsulas que se pueden aportar con el aporte que los trabajos científicos nos marcan para sensibilizar esa célula, para que pueda aprovechar la glucosa, que no se eleve la insulina circulante y además, como los trabajos originales de este activo nutricional están dados fundamentalmente en una población con síndrome de ovario poliquístico, es decir, mujeres jóvenes con algunos trastornos asociados a la desregulación del ciclo menstrual, la aparición de acné, de vello facial, y obviamente resistencia a la insulina, en las mujeres tiende a mostrar una respuesta realmente muy prometedora y pasa a ser la alternativa principal desde la nutrición para complementar los tratamientos de obesidad y sobrepeso. Sí, pero es muy importante que estamos hablando a base de algo 100% natural, en base básicamente de un derivado de una vitamina, que no siempre tenemos la posibilidad de tener tratamientos que sean tan naturales, porque si no generalmente nos llevan por ahí a anticonceptivos o a cambios hormonales o a medicamentos o inyecciones que sí ya tienen riesgos en la salud. Acá estamos hablando de una manera de prevenir, tanto en estos casos como en el caso de sobrepeso, que también en eso sí podemos apuntar a hombres o a toda la población, de una manera natural y sin efectos secundarios, que me parece muy importante. Como complemento de un tratamiento ayuda mucho también a una dieta y a un ejercicio. Ahí lo dijiste y me quedo con eso, complemento de un tratamiento. El enfoque tiene que ser integral, obviamente tiene que incluir, como lo mencionaste antes, Delphi, la actividad física, el plan de alimentación y el complementar con alternativas, en este caso el metacitol, genera que logremos mejores resultados. Y si la resistencia a la insulina no la controlamos, puede aparecer la diabetes. La diabetes tipo 2. Entonces nos metemos ya con la columna del doctor Gabriel Lappmann, que nos va a vincular un órgano blanco que tiende a afectarse cuando nos encontramos con casos de diabetes, que son los riñones. Vamos ya a la columna de Gaby. Gaby, Milton, nefropatía diabética. Nefropatía diabética, los diabéticos son tienen que ser muy cuidadosos y tienen mucho riesgo de afectar los riñones. ¿Por qué? Primero, la principal causa de ingreso a diálisis en el mundo es la diabetes tipo 2. Así que ya lo que está hablando Delphi es fundamental. Poder controlar la resistencia a la insulina, que es la precuela, vamos a decir, de la diabetes, es muy, muy importante. Por otro lado, ¿cómo afecta la diabetes al riñón? El riñón es un órgano par, altamente vascularizado. Cuando digo pares, son dos riñones. Algunos pueden vivir con un riñón, sí, claramente que sí. Está muy vascularizado, hay muchos vasos, muchos vasos. Y cuando la glucosa, el azúcar está alto, lo que hace es dañar esos vasos. Lo primero que aparece, el primer signo, es la pérdida de albuminuria en los riñones. Vamos a ver, Gaby, una placa que hay, así nos ayuda a graficar este tema y cómo la diabetes, los niveles de azúcar elevado en sangre terminan dañando distintos órganos. Acá estamos hablando de los riñones. Sí, ahí está. Proteinuria, la albuminuria que dijimos, ya la albuminuria cuando se convierte en proteinuria estamos hablando de pérdida de proteínas. Mucha gente del otro lado me pregunta, doctor, me detectaron esto. Presión arterial alta. ¿Por qué? Porque al ser tan vascularizado el riñón y al estar atrofiándose quiere decir que se va dañando a largo plazo, genera hipertensión.
y como se daña el riñón, que es nuestro laboratorio que elimina el exceso de líquido, edema o hinchazón, especialmente en miembros inferiores. Estos son los signos que nos pueden alertar si hay una diabetes, que el riñón está siendo afectado. El cuarto es el aumento de la creatina y la urea en sangre. La creatinina y la urea es insuficiencia renal, y la fatiga y el malestar general. Siempre que tengas diabetes tipo 2, también la tipo 1, consulta con tu médico nefrólogo para hacer el acompañamiento y el tratamiento de la misma. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Nos dejan sus preguntas en el WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales. Te quiero leer, quiero ver qué nos preguntaste. Aparece en pantalla, ya el sistema va a seleccionar tu pregunta y aparece. A ver, ¿qué dejaste de pregunta? Tengo un hijo de 12 años con diagnóstico de obesidad, hace mucho ejercicio y una alimentación saludable, pero no baja de peso. Según la endocrinóloga, no tiene tiroides. Acá nos está hablando de no tiene una patología de tiroides seguramente. Va a responder nuestra pediatra. Exactamente, lo primero a aclarar es que es muy importante que no es que no tenga tiroides, sino que estamos frente a ausencia de patología tiroidea, una cuestión central que hay que señalar porque muchas veces es causa de resistencia a ese descenso de peso que estamos buscando. Otra segunda cuestión es hacer una anamnesis, es decir, un interrogatorio bien detallado de qué tipo de alimentos está consumiendo la persona que tiene la inquietud de bajar de peso, porque más de una vez, más allá de creer que estamos en un plan dietario, bueno, cuando rastrillamos un poco lo que hay en el hogar, encontramos una vez más ultraprocesados o alimentos con alto índice glucémico que claramente no son los que más fácilmente nos van a conducir ese descenso de peso buscado. Así que lo que más recomiendo es hacer ese rastrillaje, qué tenemos en la alacena, qué tenemos en la heladera y pesquisar si verdaderamente esos alimentos que consumimos tienen bajo índice glucémico. Y lo otro es qué es lo que pasa con el chico fuera de casa, porque una cosa es quizás el control que puede tener la madre, el padre en su hogar, y después sale, empieza a hacer su vida, 12 años, para el colegio, tiene cumpleaños, hay que ver ahí también qué es lo que está pasando. Absolutamente, muy importante pesquisar los hábitos de este adolescente, que en este caso tiene 15 años. Y otra cosa importante también es entender que en el momento que estamos haciendo un plan dietario, es probable que estemos enrocando la grasa por músculo, y el músculo pesa más que la grasa, así que probablemente si las cosas están bien hechas, los hábitos fueron bien conducidos, quizás estemos frente a ese panorama. Una persona que correctamente ajustó sus hábitos, pero sin embargo está en este enroque de masa muscular por masa grasa, que claramente pesa menos. Dos preguntas relacionadas a esto. Uno, la actividad física, que es otro de los puntos que hay que ver y que en los chicos vemos. No sé lo que pasa en el consultorio, si lo está viendo así, que cada vez hacen menos. No sé, uno ve los juegos, las pantallas, que seguramente vamos a hablar en algún otro programa, cómo genera que se metan ahí y dejen la actividad. Estamos en una sociedad claramente sedentaria, no solo los niños y los adolescentes, sino que todos los adultos tenemos el desafío de generar más actividades antisedentarias, no solo la actividad física más formal, movernos de manera cotidiana, porque a veces pensamos que sedentarismo es solo la ausencia de deporte, y no es así, sino que cómo nos movemos a lo largo del día también habla de un plan antisedentario. Y en los adolescentes es muy importante porque lo que más vemos es que claramente las pantallas y demás y otros hábitos de la sociedad moderna atentan contra ese movimiento que también le hace a la salud. ¿Quién es el protagonista del programa? Vos. Ellos, claro que sí. Entonces hay más preguntas en ADN Buena Salud, las dejás en el WhatsApp y van a aparecer en pantalla. El sistema va seleccionando las preguntas que ustedes nos dejan. Son cientos, tratamos de responder todas. Tengo 35 años y me dijeron que tengo el colesterol altísimo. Estoy saliendo a caminar muy bien. ¿Qué dieta puedo hacer para evitar los medicamentos? Bueno, acá hay un tema, ¿hay que tenerle miedo a los medicamentos? Y hay veces que realmente tienen una indicación las estatinas, hay veces que no, hay que ver el contexto. Lo más importante es la dieta portfolio, una dieta integral basada en vegetales, dieta mediterránea. Ese tipo de alimentación tiene mucha evidencia científica que disminuye los niveles de colesterol. Y muchas veces, antes de la estatina, si no tiene criterio de estatina, podemos sumar suplementación, ¿no? La suplementación obviamente tiene un lugar, pero si nos encontramos... Hay grandes mitos alrededor, Gaby, del colesterol y sobre todo este último tiempo se están escuchando muchas voces que tienden a
generar demasiado miedo sobre las estatinas, que es una medicación que bien utilizada es muy noble. Obviamente vimos una sobreprescripción de la estatina, pero es una medicación que en muchos casos es la herramienta efectiva y que está al alcance para reducir los niveles de colesterol. ¿En qué casos? Realmente en este programa siempre se habla de que, obviamente, niveles altos de colesterol se asocia con eventos. La estatina para los cardiólogos claramente está en la prevención secundaria cuando ya tuviste un evento, tuviste un infarto, tuviste una ACV. Ahí tenemos que aplicar las estatinas para mantener los niveles de colesterol en niveles adecuados, pues sabemos que esos pacientes tienen más riesgo. En otros pacientes que solo es el colesterol, que puede ser endógeno o alimentario, obviamente corregir la dieta. Y si es endógeno, puedes utilizar suplementación Menacor, que justamente es monacolina K, la levadura de arroz rojo, que nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Y a la gente le cae mal las estatinas, también se puede utilizar el Menacor junto con un estilo de vida saludable. Ya lo profundizaremos en otros programas, pero sí sabemos, en base a estudios de la JACC, de una revista muy importante de cardiología, de que podemos disminuir los niveles de colesterol. Acá en este programa nunca se demonizan ni las estatinas, ni se niega el poder aterogénico de la placa, ¿no?, de la LDL, la ApoB. Eso realmente hablen con su médico cardiólogo, su médico especialista en lípidos, que hoy en día lo sabemos, que tener el LDL alto, la apolipoproteína B alta, la LP alta, es un riesgo y hay que acompañarlo con estilo de vida, a veces suplementación o a veces estatinas. Sí, ahí sí, importante, Gaby, lo último que vos mencionabas es tener en cuenta un perfil de colesterol completo. Totalmente. Porque cuando hablamos colesterol alto, así nomás, no nos está diciendo realmente qué es lo que pasa, cómo se compone, cuánto hay de LDL colesterol, cuánto hay de HDL colesterol, que es un colesterol que tiende a proteger, cuánto hay de triglicéridos, que también forma parte del perfil lipídico y que tiene ahí lo que son las partículas de VLDL colesterol. Es decir, el análisis tiene que ser completo para poder generar la mejor estrategia terapéutica que disminuya este factor de riesgo. Y ustedes se siguen comunicando, son los protagonistas de ADN Buena Salud, dejan sus preguntas y aparecen en pantalla. Quiero una pregunta más. A ver, aparece la pregunta. Hola, tengo a mi hija de 9 años, muy seca de vientre, ¿qué le puedo dar para que defeque? Esa es la pregunta que nos llega a ADN Buena Salud, va a responder Evangelina Cueto. Bueno, la realidad es que el ritmo catártico, es decir, la cantidad de veces que una persona defeca, es muy variable. Cada vez se sabe más eso. No hay un único patrón que pueda llegar a establecer la normalidad, sino que, como todo en la normalidad, es una cuestión de espectro. Con lo cual, podríamos detallar un poco mejor esta pregunta, volverla a preguntar cada cuánto, si tiene síntomas asociados o no, porque un ritmo catártico que sea, no sé, cada 2 veces por semana, por ejemplo, si no se acompaña ni de distensión abdominal ni de otros síntomas gastrointestinales, probablemente pertenezca a la normalidad. En cambio, al contrario, si se asocia a síntomas de malestar, ahí sí estamos frente a un cuadro de constipación. En ese caso, y como siempre, revisar la dieta es el pilar fundamental. ¿Utilizar algún tipo de elemento laxante y demás en chicos es recomendable? Es recomendable una vez que la constipación fue correctamente diagnosticada. Está bueno no ser mano suelta en cuanto a estas indicaciones y verdaderamente tener un diagnóstico correcto. Si el diagnóstico es de constipación, sí corresponde utilizar ciertos laxantes que son bien específicos y que conviene hablar con el pediatra de cabecera. Siempre es fundamental la consulta médica, asesorarte y no tomar decisiones así sola, porque uno puede generar consecuencias que no busca con la intervención. Y vamos a seguir hablando, Eva, de estos temas, pero me quería meter sobre lo que planteaste al inicio del programa, la calidad nutricional hoy en día de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, la deficiencia de nutrientes que muchas veces nosotros la vemos en los adultos, que en los chicos también se da.
Exactamente, estamos en la precuela de todo, porque la realidad, todo lo que fuimos conversando en este programa tiene un inicio y es el establecimiento de los buenos hábitos en las primeras etapas de la vida. Si somos conscientes de eso, quienes criamos, quienes somos adultos responsables de menores de edad, seguramente estamos haciendo prevención de salud de la más eficiente. Y la alimentación es el pilar fundamental. Los buenos hábitos pueden ser muchos, recién mencionamos también la importancia de generar hábitos antisedentarios, pero la alimentación ocupa un pilar fundamental en la construcción de la buena salud. Por eso es que en pediatría es un gran desafío, porque estamos frente a una sociedad moderna que no para de ofrecer alimentos ultraprocesados, como hablaba Delphi, y esto genera un desafío sobre todo para las infancias, y ni hablar las adolescencias, porque han ganado cierta autonomía progresiva, donde muchas veces ya se van del ala del hogar, donde de repente había una alimentación un poco más variada y de calidad, y a la hora de estar solos consumen alimentos que compran en la calle y demás, y esto atenta contra la buena nutrición. ¿Me querías preguntar algo? Sí, porque te vi ahí como... es algo que a nosotros nos pasa cuando vemos adultos que uno dice, bueno, con la alimentación alcanza. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Con la alimentación alcanza, y después lo vemos quizás con un análisis de sangre. Nosotros que habitualmente pedimos dentro de lo que es la analítica todas las vitaminas, todos los minerales, empezamos a encontrar, a pesar de, con la dieta alcanza, deficiencias. Y eso en los chicos, imagino que se replica, porque es algo que se está dando y que cada vez lo vemos más. Se replica, hoy lo conversábamos fuera de aire con el doctor y decíamos lo siguiente: la realidad es que toda la sociedad se está alimentando predominantemente de forma incorrecta, ni hablar las infancias, porque hay un mito de cómo no son las personas que están enfermas, son las que menos requieren de suplementaciones y de buena construcción de hábitos alimentarios. Entonces, esos son los dos pilares fundamentales: revisar la necesidad de suplementación, que la mayoría de veces uno debería decir sí, y esto tiene una razón de ser, y es que el plato, incluso cuando es correcto desde el punto de vista de los macronutrientes, o sea, tiene todo lo que tiene que tener, de todas formas está insuficiente en microsustancias que no se ven a simple vista, como los minerales y las vitaminas. Así que es central decir que la suplementación en pediatría es el desafío de la época, que cada vez más hay que incorporar suplementos y complementos a la dieta infantil y de los adolescentes, y para eso tenemos estrategias específicas y muchas de ellas están al alcance de todos y todas. Sí, y a la hora de hablar de suplementación y sobre todo de vitaminas y minerales, lo que buscamos en las vitaminas es que nos aporten, nos aporten vitaminas de alta pureza. En los minerales, que nuestro organismo los pueda aprovechar, que sean orgánicos. Exacto. Es decir, la forma quelatada o la forma quelat. En chicos también tenemos que aportar los minerales de una forma que el organismo lo pueda aprovechar, que es la forma esta de quelación o de quelat. ¿Por qué? Porque si no, estamos aportando un nutriente que el organismo no recibe los beneficios. Me parece que ahí está la clave de la suplementación, que es una suplementación orgánica para generar un beneficio concreto en la suplementación, en el agregado de esa vitamina o mineral. Exactamente, la bibliografía es bien robusta y apoya la suplementación con minerales aminoquelatados, que significa que están en su forma orgánica, biodisponible, casi como la forma en la que lo encontraríamos en el plato si todo fuese correcto. Pero como eso no es así, debemos echar recursos, o sea, debemos tomar los recursos existentes, como por ejemplo Quelat Kids, que está pensado para una población pediátrica entre 1 y 9 años y es correctísimo desde el punto de vista del aporte de las vitaminas de alta pureza y de los minerales aminoquelatados. Quelat Kids, mis hijos, además les encanta. En casa generalmente ellos tienden a desayunar o merendar con Quelat Kids porque está desarrollado con frutas naturales deshidratadas. Entonces, para los chicos es un alimento que aporta nutrientes, en este caso vitaminas y minerales, pero además es rico y desde la fruta. Comparado con un jugo comercial, realmente le estás dando un aporte de minerales, nutrientes, vitaminas con fruta deshidratada versus azúcar, ¿no? Cuando elegís un jugo,
verdaderamente es mucho mejor, ¿no? Absolutamente de acuerdo, es una propuesta que puede estar en cualquier momento del día, se puede utilizar como un desayuno, se puede utilizar como la hidratación del momento del almuerzo, incluso llevarlo a modo de vianda a la escuela. La realidad es que es muy simple, muy fácil de preparar, son 5 gramos que viene con un dosificador que se diluye en 200 mililitros de agua, así que está al alcance de todos, es muy sencillo y aporta más de 10 vitaminas y 9 minerales aminoquelatados. Todos los suplementos que mencionamos en el programa los podés conseguir en cualquier farmacia del país. Estamos hablando siempre de suplementos con evidencia científica atrás y que están en farmacias. El suplemento tiene que estar en las farmacias, es el lugar donde podés conseguir cualquier producto, suplemento o medicamento de confianza, tiene que ser en la farmacia. No hay otra forma en la cual uno se asegura de tener un suplemento de calidad. Y en el staff se nos fue un integrante. En el medio del programa perdimos a Delphi, que tuvo que salir. Seguramente en próximos programas ya va a estar nuevamente. E incorporamos a Eva al panel. Próximo programa te quiero acá, ya sos parte del equipo de ADN Buena Salud. Excelente. Y Gaby, les cuento, viene volando, porque él no estaba acá para hacer este programa, viajó y está presente siempre para recibir las preguntas que ustedes nos dejan, porque ¿quiénes son los protagonistas, Gaby? Ustedes son los protagonistas y realmente para mí es un honor hacer este programa y divertirme y aprender, ¿no? Cada invitado, cada nota, cada noticia es aprender día a día como aprenden ustedes de la salud y el bienestar. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares con este mensaje que tratamos de hacer programa tras programa de prevención en salud para disfrutar la vida y generar el cuidado de lo primero y principal que tenemos, que es nuestra salud. Muchas gracias por su compañía y nos encontramos en el próximo programa de ADN Buena Salud.